Yo siempre me han movido 2 cosas en la vida, que es entender la energía, es decir, entender esa fuente, ¿no?, que impulsa el universo, que nos impulsa a nosotros, todos los fenómenos de la naturaleza. Y eso me llevó a estudiar ciencias físicas hace 30 años, que, por cierto, no tiene nada que ver la física de hace 30 años con la de ahora. Y luego también me movía mucho entender, el origen de la enfermedad, por qué enfermamos. Fui descubriendo que casi siempre el origen está en ese pasado, ¿no? En esa niña interior, en ese niño interior que todos tenemos y que toda esa experiencia del pasado con carga emocional es lo que a la larga nos hacía sentir mal, nos hacía sufrir. Y eso ya, claro, no lo estudié en ciencias físicas, eso ya me llevó a estudiar pues hipnosis para precisamente hacer esas regresiones, para que la persona pudiera regresar a esos momentos y que desde su conciencia pudiera sanarse a sí mismo cuando entendiera. Eso es lo que más me apasionaba, ¿no? Que cuando una persona toma conciencia puede sanarse a sí mismo, sin necesidad de tomar fármacos, sin necesidad de tomar medicamentos. Y eso es lo que me llevó también a estudiar la medicina china, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque fijaros que la medicina china no solo es preventiva, sino que también te enseña a entender el origen de la enfermedad y sobre todo a mantener el equilibrio. Si una persona, porque es curioso porque en Occidente vamos al médico cuando ya estamos enfermos, cuando ya está originado ese desastre, cuando ya está ese desequilibrio energético. Y sin embargo en Oriente van al médico para mantenerse sano. Es curioso, ¿no? Es mantener la salud. Y eso es lo que me movió precisamente cuando escuché eso a estudiar medicina china. Aquí nosotros va incluso a un terapeuta, a un médico, y cuando empiezan a sentirse bien, dicen, ya me encuentro bien, pues ya me olvido de nada, ¿no? Digo, no, vamos a seguir viéndonos, aunque sea una vez al mes. ¿Para qué? Si ya me encuentro bien, ya, pero es para eso, para mantenerte sano. Y eso también me hizo querer saber más pues, sobre las flores de Bach, sobre la PNL, sobre todo lo que nos ayuda a empoderarnos, que es a lo que me dedico ahora precisamente, a poder empoderar a la persona para que sepa que a través de su propia conciencia y entendiendo el origen de esa causa, de esa enfermedad, al final podemos sanarnos uno. O sea, yo a mí misma, tú a ti misma, sin necesidad de nada más, solo de tomar esa conciencia. Y entonces cuando llegó Gili a mi vida, que fue en diciembre a través de mi sponsor, de Ana, pues cuando vi este dispositivo dije, madre mía, si aquí está todo, está la cuántica, está la medicina china, están las flores de Bach, están los chakras, está la gema, está todo lo que realmente yo he ido estudiando a lo largo de todos estos años. Y decir, cómo a través de un dispositivo tan pequeño puedo unir todo y poner el conocimiento en una sola cosa. Y eso es lo que yo quería compartir, ¿no? Porque merece la pena sacarle el máximo provecho a todo lo que tenemos. Y sí, que tú haces All Program, te dice directamente lo que te tienes que poner, pero si además entiendes lo que estás haciendo y lo haces desde esa conciencia, al final el equilibrio se hace muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, pues yo quería precisamente compartir hoy el conocimiento sobre la medicina china, sobre los meridianos energéticos y cómo también las emociones afectan también a ese desequilibrio energético, que tenemos las flores de Bach que nos van a ayudar a eso, pero también desde la medicina china vais a ver que cada meridiano vibra a nivel frecuencial con una emoción determinada. Lo mismo que ya sabéis que todo es energía, absolutamente todo, todo está vibrando y cada cosa vibra a una frecuencia diferente. Pues nuestras emociones pasa exactamente igual. Nuestra rabia vibra a una frecuencia distinta al miedo, distinta a la alegría, distinta a la tristeza. Pero esa emoción que el juicio humano dice que es negativo, ¿no? O que es positivo, desde esta visión de la medicina china no hay nada negativo ni hay nada positivo. Lo único que vamos a ver que todo puede estar en exceso, en insuficiencia o bloqueado. Y que lo que esté en exceso, pues lo vamos a dispersar. Que lo que esté en insuficiencia lo vamos a tonificar. Y lo que esté bloqueado lo vamos a desbloquear. Pero la ventaja de Healy con sus meridianos, en este caso, es que no necesitamos saber si tenemos que tonificar o tenemos que dispersar, porque simplemente al darle al programa de meridiano lo va a equilibrar. Es tan inteligente que sabe si tiene que tonificar o dispersar o desbloquear. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, pero voy a compartir una pequeña presentación que nos sirva de apoyo.
Y vamos a empezar con este texto del Neijing, es un texto antiguo chino de medicina y me encantó porque dice precisamente el resumen de lo que estaba comentando, ¿no? Que mantener el orden en vez de corregir el desorden es el principio fundamental de la sabiduría. Curar la enfermedad después de que ha aparecido es como cavar un pozo cuando uno ya tiene sed o como forjar las armas cuando la guerra ya ha comenzado. Yo como hija de médico, cuando era pequeña y me dolía algo, recuerdo que mi padre me daba una aspirina, de estas aspirinas infantiles, y cuando me la tomaba decía, papá, ¿y cómo sabe esta pastilla que tiene que ir a la cabeza? ¿Tiene inteligencia? O sea, ¿por qué sabe que tiene que hacer eso? Y quizá desde ahí empecé a querer entender el origen de la enfermedad, porque ya sabéis que la medicina occidental pone parches, solo pone parches. Claro, es cierto, te alivia y es cierto que la medicina hace mucho, ¿no? Pero al aliviarte es como que te desconecta, ¿no? Te desconecta de ese síntoma, pero no indagamos, no tiramos de la cuerda, no vamos a descubrir esa causa y esa raíz de la que hablábamos. Y ahí es donde está la verdadera sanación, pero la sanación, como decíamos, de uno consigo mismo. Entonces, ese texto que os he puesto, ya digo, ese me encantó y es lo que me motivó a estudiar la medicina china. De hecho, sabéis que los sabios siempre han descrito una vida sin sufrimiento y una manera de llegar a ella. Siempre hay un camino para vivir la vida sin sufrimiento. Otra cosa es que nuestras creencias, nuestra experiencia del pasado, la cultura, lo que nos han inculcado, haga que vivamos la vida desde el sufrimiento. Pero solo depende de nosotros el poder vivirla sin sufrimiento y encontrar ese camino. Entonces no es buscar, como muchos dicen, no esa varita mágica fuera que te da las respuestas, que te sana, sino encontrar esa varita mágica dentro de cada uno, pues, para aprender a vivir en equilibrio, pero no solo contigo mismo, sino con tu entorno y con la naturaleza. La medicina china no solo busca el equilibrio con uno mismo, sino con la naturaleza. ¿Por qué? Porque formamos parte de ella y tenemos que estar en armonía con todos los procesos naturales que ocurren dentro de ella. Cuando tomamos conciencia de que tú eres el jardinero de tu vida y que tu vida precisamente es tu jardín, tienes que cuidar tu jardín, tienes que protegerlo de esas adversidades, como si realmente tú estuvieras cuidando un jardín externo, tomando conciencia de qué cosas son las que pueden dañar ese jardín. Pero para darte cuenta de todo eso, hay que observar. Y el ser humano, sabéis que observa poco. Y a lo mejor observa a los demás, observa la naturaleza, pero lo más importante es observarse a uno mismo. ¿Cómo me están afectando mis emociones? Si lo que estoy comiendo me sienta bien o no. Escuchar, como dicen todos, no escuchar a nuestro propio cuerpo, escuchar a nuestra propia conciencia. Y para eso no hay otra cosa que observar qué está ocurriendo en ese jardín. Así que yo te hago esta pregunta ahora. ¿Conoces tu jardín? ¿Quieres convertirte en el jardinero de tu vida? Y la que me encanta es cuándo vas a empezar a hacerlo. Cuando se dice cuándo, ya si eso mañana, ¿no? Ya si eso después de vacaciones, ya si eso después de Navidad. Cuando una persona quiere conocer su jardín, su propio jardín, cuando uno quiere convertirse en el jardinero de su vida y encontrarse mejor con uno mismo y con todo lo que le rodea, ¿cuál es la respuesta al cuándo? Ahora. Uno no quiere esperar cuando sabe que tú tienes esa varita mágica para poder sanarte y para, al final, dirigir tu propia vida. Yo añadí este principio, estudié Reiki y ya sabéis, si conocéis Reiki, los 5 principios, ¿no? De Reiki. Solo por hoy no te enfades, solo por hoy sea agradecido. Yo puse mi propio principio, solo por hoy observa, observar, observar tu cuerpo y veréis que en la medicina china, solo observando la cara de una persona, ya saca información de cuáles son los órganos que pueden estar afectados. Por supuesto, tocan el pulso, miran la lengua, miran el ojo y el shen, que es el espíritu, que es eso que, esa energía que se transmite a través de los ojos, a través de los gestos, a través del movimiento. Ese shen que mira a la persona y puedes conocer incluso su espíritu. Entonces, solo observar a través de la medicina china, que es lo que vamos a ver.
Vamos a ver también qué es un jardín, ya que estamos hablando de los jardines, ¿no? Un jardín es un sistema dinámico autorregulado que transforma la luz del sol, que vamos a ver luego el yin y el yang. El sol es yang respecto al agua, el agua es yin respecto al sol, y todo eso lo transforman los tejidos vivos de la vegetación. Y dentro de ese ciclo que conocemos de las estaciones, la primavera, el verano, el fin de verano, hay una época que ya sabéis que es para brotar, ¿no? Otra para crecer, para madurar, recolectar, para abonar. Y a través de este proceso de transformación, el jardín se mantiene y se renueva a sí mismo de forma constante. Y esa interacción entre ese yin y ese yang es lo que permite precisamente brotar a la vida. El jardín va a estar sano cuando predominan esas condiciones de crecimiento fértil, ¿no? Y las plantas son lo suficientemente resistentes y resilientes, es decir, que se adaptan para tolerar la adversidad. Ya sabéis que siempre hay un periodo de sequedad, ¿no? Esa tormenta primaveral que pilla de sorpresa al jardín, o una plaga de insectos, o esos hongos que crecen cuando hay demasiada humedad. Entonces, el jardinero no hace que crezca el jardín, porque eso lo hace la propia naturaleza por sí misma, sino que el jardinero es ese aliado que prepara la tierra, que siembra la semilla, que riega, que arranca las malas hierbas, que lo cuida y por lo tanto, como hemos dicho, lo observa. ¿Cuál es el yin y el yang? Os pongo este texto que también me gustó del Neijing, que dice que el cielo fue creado como una acumulación de yang y la tierra fue creada como una acumulación de yin. El agua y el fuego son los símbolos del yin y el yang y son la fuente de energía y el origen de todas las cosas que hay en la creación. El yang asciende al cielo y el yin desciende a la tierra. Por lo tanto, el universo representa el movimiento y el reposo controlados por la sabiduría de la naturaleza. La naturaleza ofrece la energía para engendrar y crecer, para cosechar y almacenar, para terminar y comenzar de nuevo. Vais a ver que todo es un ciclo, todo es cíclico. Eso es lo que observaron los chinos en la naturaleza, que nada acaba, todo empieza, pero cuando acaba vuelve a empezar, como las estaciones de la naturaleza, primavera, verano, fin de verano, otoño, invierno, pero vuelve otra vez a la primavera, el día y la noche y el día. Ya sabéis, el nacimiento, la muerte, el nacimiento, el huevo y la gallina, ¿no? Que es antes, el huevo, la gallina. Todo al final se va moviendo, se va transformando el uno el otro. Este os sonará que sí, porque en las presentaciones de Healy se pone lo de las microcorrientes y las frecuencias. Bueno, pues este es el símbolo del yin y el yang. El yin se representa de negro, que ahora veremos en la oscuridad, lo femenino, lo húmedo. Y el yang es todo lo contrario, se representa con el blanco, es la luz, el movimiento, lo brillante, la energía, ¿no? Lo masculino. Pero fijaros que dentro del yin hay yang, hay un circulito blanco. Y dentro del yang hay yin, hay un circulito negro. Porque aunque todo esto es, vamos a decir, conocéis la dualidad, ¿no? Todo es dual, no puede existir el día sin la noche, ni la noche sin el día, pero forman parte esa dualidad de una misma unidad. Es como si la unidad se volviera dual, pero en el fondo esa dualidad que aparentemente es opuesta, es complementaria. Se necesita la una y la otra para que se pueda desarrollar todos los procesos de la naturaleza, para que haya armonía y para que la Tierra esté estable. Pero no solo la Tierra, el universo, el ser humano, absolutamente todo. Aquí tenéis pues algunas cositas porque hay muchas, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el yin, el femenino, el pasivo, la noche, el invierno, el oscuro, blando, curvo, redondeado. El yin, incluso en nuestros órganos que vamos a ver ahora, tenemos órganos yin y órganos yang, meridianos yin y meridianos yang. Aunque la mujer de por sí es yin respecto al hombre, la mujer yin también tiene yang dentro, tiene una parte, vamos a decir, masculina activa de movimiento. Porque el yin y el yang hay que verlo desde el punto de vista desde el observador. Porque aquí os he puesto un pequeño poema para que lo veáis, ¿no? Que para las ranas del estanque de un templo los tallos de loto son altos, pero para los dioses del monte un elefante es bajo. Todo este texto
del observador, ¿no? Desde donde mire, porque es comparado una cosa con respecto a la otra. Entonces, todas las cosas tienen una naturaleza polar, como hemos dicho, masculino y femenino, día y noche. Por ejemplo, la parte, si nosotros delante de nosotros ponemos los brazos, es como nos estamos encogiendo, nos estamos tapando, y eso se considera el yin. Y sin embargo, nuestra espalda es el yang. Como decimos, las dos caras de una misma moneda. Entonces siempre vamos a comparar una cosa con respecto a otra. Por ejemplo, el sol es yang respecto a la tierra, que es más yin, pero la tierra, que hemos dicho que es yin, es más yang, por ejemplo, que la luna. Entonces ahí vamos a ir comparando y así lo vamos a ir entendiendo. Entonces, los órganos que os comentaba de nuestro cuerpo, los órganos, vamos a decir, compactos, son yin, son los que hacen la función de asimilación y almacenamiento. Por ejemplo, luego lo vamos a ver detenidamente, pero por ejemplo, el corazón, el bazo, el hígado, son órganos yin, porque almacenan, nuestros riñones son yin y almacenan nuestra esencia, nuestra energía, la energía de nuestro ancestro y nuestra propia energía. Es como la energía que también hemos heredado. Entonces hay personas que dicen, oye, pues yo he heredado una buena energía de mis padres, entonces pues tengo más larga, una vida más larga. Y no necesariamente es así. Yo pongo el ejemplo como cuando heredas, ¿no? Mucho dinero, mucho dinero de tus padres. Tú puedes heredar mucho, pero si luego no lo sabes gestionar y lo derrochas, al final no te dura nada. Es mejor tener poco y saber mantenerlo en el tiempo y saber gestionarlo que tener mucho y luego malgastarlo. Entonces, todo eso son esos órganos yin que almacenan, todo lo que almacena. Por eso la mujer también es yin, porque en el embarazo engendra. Los órganos huecos son yang y tienen esas funciones de digestión y eliminación. Por ejemplo, un órgano yang es nuestro intestino grueso, no solo porque es hueco, sino que además hace la función de eliminar, ¿no? A través de las heces. La vesícula biliar es otro órgano yang también. Los sistemas de órganos de la medicina china no son equivalentes, esto es importante de entender, a los órganos anatómicos de la medicina occidental. No son definidos por su o sea, cuando nosotros hablamos, porque hay gente que pregunta esto, ¿y si me extirpan la vesícula biliar? ¿Sigo usando el meridiano de la vesícula biliar con los puntos y haciendo acupuntura en esos puntos? Por supuesto que sí, porque aunque extirpen la vesícula biliar a nivel físico, al final la función de la vesícula biliar sigue estando presente. Entonces se trabaja el meridiano energético también de la misma manera que si la tuviera. Eso también es importante de entender. Tanto el jardín como el cuerpo humano son microcosmos de la naturaleza. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que el ser humano pertenecemos a la naturaleza. Lo micro forma parte de lo macro. Observando la naturaleza y entendiendo cómo se transforma la naturaleza, los chinos dijeron, si esto ocurre en la naturaleza, de alguna forma, si nosotros pertenecemos a ella, se tienen que dar los mismos procesos dentro de nosotros. Y eso es lo que hace la medicina china. Por eso nosotros tenemos nuestro hígado es madera, nuestro corazón es fuego, nuestros riñones es agua. Incluso hablamos con factores climáticos. O sea, tenemos viento en hígado, tenemos sequedad en pulmón, tenemos humedad en bazo. Y la verdad es como entender ese desastre, ¿no? Que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, cómo tirando de esa cuerda podemos equilibrar toda la red de meridiano energético. Entonces, la Tierra, sabéis que tiene sus propios meridianos energéticos, tiene sus vórtices, sus chakras. Bueno, pues el cuerpo humano está envuelto y es atravesado por corrientes de chi. Como he dicho antes, el Reiki, ki, se traduce lo mismo, es la energía, ¿no? La energía vital. En China le decimos chi. Y todas esas corrientes de chi conectan y dan vida a todas las actividades que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo humano está sujeto a los mismos ritmos y a los mismos ciclos similares a los del jardín que habíamos visto anteriormente. ¿Cuáles son esos 5 elementos que los chinos observaron en la naturaleza? La madera,
el fuego, la tierra, el metal y el agua. La madera está relacionado no con un tronco de árbol, sino realmente al crecimiento de la vegetación. Puede ser un árbol, puede ser una planta. Y vieron que todas las características de la madera, ya digo, en función a su crecimiento, son precisamente estas. Siempre se eleva, crece y desbloquea, porque cuando las ramas de un árbol están muy fuertes, pueden hasta romper lo que está al lado, ¿no?, de esas ramas. El fuego, ya sabéis, observando el fuego, ¿qué hace el fuego? Pues siempre calienta y eleva también, asciende hacia arriba. La tierra, ¿qué hace la tierra? Produce la siembra, la recolección, por lo tanto sostiene a todos los que estamos en ella, ¿no? No solo las plantas, los animales, a nosotros mismos. Y además produce. El metal lo asociaron por las características de su pureza con la limpieza, con el drenaje. El metal, asociado, ya digo, a la medicina china, siempre va a limpiar y siempre va a drenar. Y el agua, ¿qué hace el agua? Siempre baja, enfría e hidrata. Así que esas son las características principales de esos 5 elementos que también nosotros tenemos internamente. Y aquí esto es lo que se llama, porque ahora vamos a pasar a explicar los meridianos y veis, para que veáis cómo le podéis sacar el provecho a Healy, ¿no?, con los meridianos y con los órganos. Entonces, es interesante entender que en la medicina china estos son los 5 elementos que hemos visto y hay un ciclo que se llama degeneración, es decir, un elemento genera al otro, y luego hay otro ciclo que se llama el ciclo de control, es decir, unos elementos controlan a los otros. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillito, empezando por la primavera. Si solo observamos la primavera, ¿qué sucede en la primavera? Todo crece, hay mucho movimiento, es de color verde, por eso en la primavera lo asociaron a la madera, al elemento madera. Primavera, el elemento predominante es la madera y la madera la asociaron con el color verde porque en primavera es todo verde. Y el factor que predomina en la primavera es el viento. El viento es errático. Veis que no podemos predecir hacia dónde va, se mueve. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene fibromialgia, decimos que hay viento. ¿Por qué? Porque me duele aquí, ahora la rodilla, ahora aquí. Cuando tenemos dolores que van, que vienen, que cambian, decimos que hay viento interno. Luego veremos por qué ha sucedido eso. Pero ya nos da una señal, ¿no? Nos va dando información para poder hacer luego un diagnóstico. O, por ejemplo, los picores, cuando te pica, también es viento interno, o los tics, cuando hay tics nerviosos, todo lo que sean espasmos también musculares, indica que hay viento. Luego la madera, fijaros, ¿cuál es el elemento que le sigue? La madera, después de la primavera, viene el verano. Y en el verano, ¿qué se observa? ¿Cuál es el factor climático que hay? Calor, hace calor. Entonces lo relacionaron con el fuego, con el elemento del fuego, por las propiedades que hemos dicho, ¿no?, que eleva, que calienta. ¿Y con cuál sería el color? Este es muy facilito. Lo mismo que la madera es verde, el fuego es rojo. Por eso cuando veas a una persona con la cara totalmente roja, pero no con chapetas, sino con la cara totalmente roja, podemos ver que puede haber patologías relacionadas con el corazón. Todo lo que nosotros veamos en la cara, en el fuego, o por ejemplo, la afta sangrante, cuando hay sangrado de nariz, todo, la fiebre, eso indica que hay calor interno. Entonces, la madera, fijaros, si yo quiero tener más fuego, que haya más llamas, ¿qué elemento tengo que tirar de él? Pues la madera. Si yo echo más madera al fuego, el fuego eleva más las llamas. ¡Otto! Después del fuego, después del verano, ¿cuál es la estación que le sigue? Pues el fin de verano. Y el fin de verano lo asociaron al elemento tierra. Habíamos dicho que ¡Otto! produce, que sostiene. Y el factor climático es la humedad, es cuando hace más humedad. Luego esto lo vamos a asociar a nuestro órgano interno y a los meridianos. El fuego, ya sabéis, cuando se apaga, recogemos las cenizas, ¿no? Vamos a decir que eso va a tierra. Y luego, después del fin de verano, que viene el otoño. Y el otoño lo relacionaron con el metal. ¿Por qué? Porque observáis que en otoño se caen las hojas, es
como que hay más limpieza, ¿no? Como que todo se purifica. Y entonces, pues las propiedades del metal, que es purificación, drenaje, lo asociaron con esta estación. Y es donde hay más, ya digo, más sequedad. Luego, este elemento de metal da lugar al agua. Por eso el metal lo podemos relacionar también con las gemas, con las piedras, con los minerales. Por eso decimos el agua mineralizada, porque el metal con esas propiedades de drenaje y de limpieza y pureza le da esa energía al agua. Y el agua, sabéis que hemos dicho que es fría, que desciende, que es húmeda, lo asociaron al invierno por la característica de fría. Entonces el invierno está relacionado con el elemento agua, el frío, y al final ese agua es el que da lugar a la madera. ¿Por qué? Porque el agua riega de nuevo, ¿no? Esos vegetales, esos árboles, todas las plantas y hace que el ciclo se vuelva a generar. Hemos dicho verde, rojo, lo digo por si lo queréis saber, amarillo, la tierra amarillo se representa con ese color. O sea que si nosotros vemos por las personas con la cara como amarillenta, pues pueden tener patologías del elemento tierra. El metal es blanco, las personas con la cara totalmente blanca, blanca, pueden ser patologías de pulmón, aunque ya digo, hay que hacer evidentemente un diagnóstico más completo. Y luego el agua es el color negro. Si veis personas que tienen las ojeras totalmente negras, eso puede indicar patologías de riñón. Y esto siempre tiene que estar generándose. Si se rompiera el ciclo, se rompería la vida. Si se rompe la vida de la naturaleza, se rompe nuestra propia vida, porque hemos dicho que pertenecemos a ella, ¿no? Y vamos en armonía con ella. Y además hay otro ciclo que os decía que se llama el ciclo de control. Este es facilito de entender porque imagínate, si la madera, yo echo demasiada madera al fuego y hay demasiado fuego, ¿cuál es el elemento que puede controlar al fuego? Solo hay un elemento que puede controlarlo y ese es el agua. Es decir, el agua controla el fuego. Cuando el fuego está en exceso, tiramos de agua. Ahora, ¿qué sucede si echamos demasiada agua? Si echamos mucha agua, el fuego puede llegar a apagarse. Entonces, si se apaga, tampoco nos interesa, porque si no hay fuego, ya no hay ciclo de generación. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona de la medicina china, es mantener siempre el equilibrio. O sea, si hay un exceso de fuego, tiramos de agua. Que hay un exceso de metal, pues tiramos de fuego. Siempre buscamos esa compensación entre uno y otro. Por ejemplo, el fuego derrite al metal. Esta también es fácil de entender, la tierra y el agua, ¿no? Porque cuando hay muchísima agua, ¿cuál es el elemento que puede parar el agua? La tierra. Por eso se construyen los diques, ¿no? Para poder parar el agua. Pero si echamos demasiada tierra al agua, la enterramos y nos quedamos sin agua. Entonces tampoco puede ser así. ¿Vale? Entonces esto es, vamos a decir, todo, la esencia, la esencia de la medicina china. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla y os voy a poner todos los órganos para que podáis aplicarla. Os voy a decir las emociones que afecta a cada uno, cuál es el fuego representado con nuestro órgano interno, para que así se vea un poquito mejor. Así que voy a compartir la pizarra. Y vamos a ponerlo aquí. Mira, hemos dicho que tenemos órganos yin y órganos yang. Entonces vamos a poner aquí los órganos yin. Entonces el órgano yin que tenemos, hemos dicho que en la primavera, voy a ponerlo aquí, hemos dicho que se relaciona con la madera, con el elemento madera. La madera es nuestro hígado, que es el órgano yin, lo voy a poner así que se ve mejor, y conecta con la vesícula biliar, que es el órgano yang. Por eso había explicado previamente lo del yin y el yang. O sea, todo lo que son nuestras, vamos a decir nuestras vísceras, para entendernos mejor así en Occidente, todas nuestras vísceras son yin y todas nuestras entrañas son yang. Lo que engendra yin, lo que expulsa y mueve,
yang. ¿Cuál es la emoción que afecta, que perjudica o que puede ayudar? Porque ya digo, nada es bueno, nada es malo, todo tiene que estar en su equilibrio. Pero la ira, el enfado, sobre todo la ira, es la frecuencia de la energía que afecta al hígado y a su pareja. Ya digo, esto es como, aunque todos los meridianos están conectados con todos, que ahora también lo vamos a ver, esto es como una pareja que se influyen directamente. Si hay patologías de hígado o hay problema en hígado, afecta más directamente a su pareja, que es la vesícula biliar. Hemos dicho también que el color verde, incluso los sabores, porque el chi, como hemos dicho, todo energía, nuestra emoción energía, nuestros pensamientos energía, lo que comemos energía, también esa energía que comemos a través del alimento, según el sabor, afecta a unos meridianos o afectan a otros. Entonces, todo lo ácido, todo lo que sea ácido, puede afectar siempre, si abusamos, puede hacer daño al hígado y a nuestra vesícula biliar. Luego, otra cosa que os quería comentar para que lo uséis con Gili es en primavera. ¿Veis que en primavera se hacen muchas desintoxicaciones hepáticas? Bueno, pues con Gili podríamos aprovechar. Ahora estamos en primavera, pero ya casi entraremos en verano. Pero en la primavera vendría bien poner el programa dentro de Meridiano Energético, el del hígado y el de la vesícula biliar, porque es pareja. ¿Para qué? Para darle la energía, para preparar en la primavera y que nuestro hígado esté lleno de energía, que esté equilibrado. Entonces, ayudamos a los órganos que precisamente rigen o se rigen más en primavera por ser madera. Luego, ¿cuáles son los órganos que podemos tratar en medicina china relacionados con la madera? Pues los ojos se llaman la ventana, es como el órgano sensorial que conecta, o sea, con el hígado. Entonces, si tenéis, por ejemplo, problemas de ojo, pues podéis acordaros del hígado, ¿vale? Porque conecta directamente con ese órgano. O los tendones, cuando tenéis problemas de tendones, podéis usar también hígado porque regulan la energía de ellos. Así que esto también es importante que lo podáis usar. Luego voy a borrar para casi poder seguir pintando. Luego de la primavera hemos dicho que pasamos ya al verano. Y el verano habíamos dicho también que era, vamos a ponerlo aquí, verano, el elemento, habíamos dicho que era el fuego. Fuego, el color, el rojo. ¿Y cuáles son los órganos yin y yang? El corazón, que es el órgano yin, y luego tenemos el intestino delgado, que es el órgano yang. Esta es la pareja. ¿Cuál es la emoción, la energía de la emoción que afecta al corazón o al intestino delgado? La alegría. Y decimos, pero si la alegría es positiva, ¿cómo va a afectar al corazón? La alegría en exceso, que es ya euforia, acaba afectando a la energía del corazón. La alegría en exceso es dispersa. De hecho, tú intentas a una persona que esté eufórico, que se concentre, que estudie, que haga un trabajo. Una persona que está eufórica está dispersa y esa dispersión acaba afectando al corazón. Eso se ve también en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando el gol de la euforia, infarto, infarto al corazón, o de esa alegría, ese subidón, ¿no? De energía directamente y a su pareja también, le digo al intestino delgado. Luego el sabor es el amargo. El amargo en exceso perjudica al corazón, pero también su insuficiencia, vamos a llamarlo así, también puede dañar al corazón. Por eso sería recomendable tomar todos los sabores, todos los elementos para que todo estuviera en equilibrio. ¿Y cuáles son los órganos que podemos trabajar con Gili? Por supuesto, cuando entre el verano, trabajamos esos órganos, corazón, intestino delgado, para ponerlos en su energía. Pero imaginaros que ya tenemos patologías de corazón. ¿Cómo sabemos que hay fuego?
como hemos dicho, pues con fiebre, ¿no? Si yo tengo fiebre, tengo la cara roja, tengo calor, tengo llagas o aftas sangrantes, eso indica pues también fuego, ¿no? O calor. O rojeces en la piel, que se ven rojas, eso también indica. Si encima yo ya me indica mi cuerpo que tengo calor interno y además me pongo de rojo, digo, mira, me voy a poner un jersey rojo y me pongo de rojo y encima estoy en verano y encima abuso del amargo, pues todavía aumentan más esos síntomas. Entonces, por eso hay que saber, ¿no? Decir, pues si tengo calor, tengo que enfriar. Si tengo frío, tengo que calentar. Si hay humedad, tengo que drenar. O si hay sequedad, pues tengo que regar, ¿no? Acordaros del jardín, siempre observar y buscar el equilibrio. Entonces, esto os voy a poner aquí, que es la lengua. Por eso, por ejemplo, las personas que le dan quimio o radioterapia, esos calores, esos fuegos, eso quema. Entonces, por eso a muchos que le dan quimio les salen muchas llagas, tanto en la lengua como incluso, bueno, internamente. ¿Por qué? Porque eso estás metiendo todavía más. Entonces, todo lo que sea la lengua está indicado con el fuego, ¿vale? Con el corazón. Es como si dijéramos su órgano sensorial. Y todo lo que son los vasos sanguíneos también está relacionado con el corazón. Bien, yo creo que de aquí no se me olvida nada, fuego, corazón, alegría, las emociones y lo que podemos trabajar. Perfecto. Luego, después del verano, ya vamos a pasar al fin de verano. Y hemos dicho que en el fin de verano, ¿cuál es el elemento? Según la medicina china, la tierra. Entonces, vamos a poner aquí, fin de verano, y el elemento, la tierra. La tierra, ¿cuál es el factor climático? La humedad. Es cuando hay más humedad. ¿Y cuáles son el órgano yin y yang asociado a la tierra? Nuestro bazo, que es el órgano yin, y el estómago, que es nuestro órgano yang. Bazo, estómago. Esto es importantísimo. Fijaros que esta pareja es la que hace, porque luego cada órgano evidentemente tiene sus funciones, pero aquí en una hora no nos da tiempo a explicar todo esto. Pero esto es interesante porque el bazo y el estómago son los encargados de hacer la transformación de los alimentos, es decir, cuando comemos, una vez que hemos comido, empiezan a entrar en función el bazo y estómago para transformarlo. Entonces, precisamente para hacer esa transformación necesitan energía, necesitan calor, necesitan fuego para poder hacer la transformación. Y nosotros, en Occidente, bueno, normalmente lo que hacemos es que, fijaros en China, en Oriente, siempre comen con algo caliente, hasta el agua se la toman caliente, sopa caliente, terminan con una infusión caliente, incluso licor, el licor de lagarto, ¿no? Que es fuego que calienta. ¿Por qué? Porque eso favorece la digestión, porque necesita calor para hacerlo. Entonces toman cosas calientes, incluso el picante, para poder hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, ¡hala, venga, agua fresquita, una cervecita ahí mientras comemos, ¿no? Y encima terminamos con un helado. Pues entonces eso lo que hace es ¡bam! O sea, es como si la olla que necesita ese fuego, pues se apagara con el frío. Entonces por eso se hacen las digestiones lentas, o se generan gases, o se hincha la tripa, ¿no? Porque no se puede hacer bien esa transformación. Entonces recordad que para hacerlo bien, pues cosas calentitas y evitar las cosas frías en el momento, ya digo, de la comida. Luego, ¿cuál es la emoción que afecta al bazo estómago? La preocupación. La preocupación o la reflexión, pensar demasiado, darle mucha vuelta a la cabeza, que eso lo hacemos todos mucho, acaba afectando al bazo estómago. Pero no solo reflexionar, sino incluso estudiar. Por eso ellos cuando estudian, están estudiando, tonifican bazo, dan energía a bazo porque ya saben que están estudiando. Entonces la calabaza, os lo digo, es un gran tonificante para el bazo. Así que cuando estéis pensando mucho, estudiando, tenéis pipas de calabaza o crema de calabaza que veréis cómo se nota un montón. O, ya sabéis, tonificar con Gili, le dais al programa, al bazo y al estómago. Luego en la humedad,
porque luego cada factor climático tiene sus características, ¿no? Entonces, la humedad, ¿cómo sería nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos saber si tenemos humedad interna? La humedad es pesada. Por ejemplo, hoy yo me he levantado con una presión en la cabeza y me he levantado totalmente que no podía mover mi cuerpo, me sentía pesada, era como, uff, me costaba trabajo, ¿no? Que de hecho se puede relacionar incluso con la apatía, con la desgana, y eso es porque hay humedad. Y de hecho, cada vez que llueve, aquí, como vivo en Almuñécar, en un pueblo costero, pues claro, si encima llueve, pues la humedad que ya hay externa, más la lluvia, todavía hay más humedad. Entonces, si esa humedad penetra dentro de ti y se convierte en humedad interna, eso se puede convertir en lo que hemos comentado, en esa pesadez. Esa humedad interna puede generar al final edemas, cuando hay edemas, o cansancio en las piernas, podemos decir que hay humedad interna y es lo más difícil de quitar. Por eso los chinos escupen tanto, que yo la primera vez que lo vi decía, madre mía, están todos escupiendo, qué asquerosidad, ¿no? Pero claro, ellos decían, no, es para quitar la humedad interna. ¿Por qué? Porque si la humedad se queda en el cuerpo, luego para poder equilibrarlo es lo que cuesta más trabajo, porque el frío, cuando hay frío interno, con los puros, con la moxa, calienta y enseguida entra en calor. O cuando hay calor, enfría, pero la humedad cuesta trabajo. Entonces, bueno, pues cuando sintáis humedad, equilibrar. Por ejemplo, hoy hay humedad, pues, ¿qué he hecho? Tomar arroz. ¿Por qué? Porque el arroz es secante. Por eso en la playa, ¿no? En los saleros, echan granitos de arroz. ¿Para qué? Para que el arroz absorba la humedad de la sal y pueda salir, ¿no? Entonces, pues vais compensando. Acordaros que como estamos formando parte del macro, si en el macro observamos lo que está sucediendo, compensamos internamente para que no nos provoque un desequilibrio interno. Luego, el bazo y el estómago, bueno, habíamos dicho, si lo queréis, el color también para recordarlo, que era el amarillo. Y el sabor, el dulce. ¿Qué significa esto? Que abusar del dulce, tomar mucho dulce, acaba afectando al bazo y al estómago. Abusar. Luego, los órganos, la boca. Lo que es la boca, cuando salen boqueras, lo que llamamos boqueras, ahí ayudamos al bazo. Poner bazo para cuando salgan este tipo de pupitas alrededor de la boca. También los músculos. Cuando hay problemas musculares, tonificar el bazo estómago. Lo mismo que el hígado eran los tendones, el bazo son los músculos. Y a ver si hay algo que se me pase por aquí. No, creo que ya está todo. Bien, luego de fin de verano ya pasamos al otoño. Y el otoño habíamos dicho, a ver, aquí. Habíamos dicho que era el metal, ¿verdad? Por sus funciones de pureza, de limpieza. En otoño las hojas se caen. ¿Y cuáles son los órganos yin y el yang? Nuestro pulmón, que es el órgano yin, y el intestino grueso, que es nuestro órgano yang. ¿Y cuál es la emoción que afecta al pulmón intestino grueso? La tristeza. Eso lo digo, ¿por qué digo las emociones? Porque si estáis trabajando con una persona que está constantemente triste, o tú, ¿no? Que tienes, pues, con más constancia esa tristeza, pues ponte el programa de pulmón, porque va a ayudar a equilibrar la energía de la tristeza. Y el elemento, el sabor, sería el picante. Por eso veis que cuando tomáis un poco de picante, como que se despeja la nariz y se abren, ¿no? Como en los pulmones, porque el picante ayuda a los pulmones. Pero abusar del picante lo perjudica. Y luego los órganos que, bueno, el color es el blanco, para que lo sepáis. Y luego los órganos, sería la nariz, que es su órgano, su ventana, conecta pulmón con nariz. Y luego todo el tema de la piel. Esto es muy importante. Cuando haya problemas de piel, poner pulmón. Yo qué sé, cualquier cosa.
lo que se ocurra, hasta impurezas, granitos, picores, rojeces, psoriasis, todo lo que sea, aunque luego ya digo, hay que hacer un diagnóstico más profundo, pero lo digo para que os sirva de base, que ya pues podemos empezar con esto. Em, ¿Y qué más? A ver si me faltaba por aquí algo. Ah, la sequedad, ¿vale? El factor climático es la sequedad. Mucha sequedad acaba afectando a nuestros pulmones. Y ya nos queda por último el invierno. Y el invierno, habíamos dicho que el elemento es el agua, porque el agua es fría, desciende, húmeda, es yin también, respecto al fuego, que es yang. Entonces ponemos aquí el invierno y dentro del invierno lo representamos, como habíamos dicho, con el elemento agua. ¿Y cuáles son sus órganos? Yin y yang. El riñón es el órgano yin y la vejiga es el órgano yang. ¿Y cuál es la emoción que acaba afectando a ellos dos? El miedo. Así que cuando conectéis con momentos de miedo, si estáis viviendo una época, una etapa de miedo, ¿no? Pues podéis poneros el meridiano de riñón. Luego, el negro, el color, el sabor, el salado. Y luego, ¿con qué conecta? Vamos a decir de órganos, ¿no? El riñón con los huesos, o sea, problemas de huesos, cualquier tipo, poner el riñón. Dientes también, podéis poner el riñón. Pues yo qué sé, mm, podéis poner también, porque es que lo que pasa es que eso era complicado un poquito porque, por ejemplo, la cistitis puede ser, muchos piensan que es de riñón, que también puede estar involucrado, pero le podemos poner también porque cuando hay cistitis con dolor, también es humedad y calor y podemos ayudar también con el bazo, ¿no? Entonces, viendo los síntomas que tenemos, acordar, observando, pues nos pueden dar pistas de un órgano o poner 2 o 3 órganos para poder también ayudar a todo eso. Así que, y os pongo también esto que es útil, que son los oídos. Entonces, el dolor en el oído interno, tinnitus, podemos poner el riñón porque es su ventana, es con lo que conecta. Y así pues se alivia también o se trabaja energéticamente el oído. Y luego me faltaba, por deciros esto, para que veáis cómo también se conectan. Como habíamos dicho, el chi, que está manifestado de muchas maneras, pues circula por nuestros meridianos energéticos, esos canales energéticos, junto también a la sangre, ¿no? Entonces, si esto es un meridiano energético, cada meridiano energético empieza y acaba en un punto. Donde acaba ese meridiano energético, empieza otro meridiano energético, donde acaba ese, empieza otro. Esto es solo un dibujo, realmente no es así, porque hay muchísimos meridianos y muchísimos puntos de acupuntura, pero es para entender un poco esta parte. Entonces, estos puntos que conectan un meridiano con otro se llaman los puntos pozo, que son los puntos más energéticos que tenemos. Cada meridiano pues, corresponde a esos órganos que hemos dicho. Tenemos el meridiano de riñón, el meridiano de bazo, de vesícula biliar, están todos conectados con todo, aunque ya hemos visto que cada uno tiene su pareja yin con respecto a su otro yang, ¿no? Como que conecta el interno con el externo. Pero en el fondo todos están conectados formando una red energética desde la cabeza hasta nuestros pies. Y la energía circula por ese canal energético. Cuando la persona, bueno, más bien cuando la energía, ese concepto sabido por todos, ¿no? Para que haya vida, tiene que haber movimiento. La energía tiene que estar continuamente moviéndose. Entonces, cuando hay movimiento, hay vida. Cuando la energía se empieza a estancar, podemos decir que se empieza a enfermar o que empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, si esta energía que circula por los meridianos energéticos está fluyendo sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo
de obstáculo, podemos decir que la persona está saludable porque hay movimiento energético y no hay estancamiento. Es como la fuente, las fuentes que tienen el agua, que cuando la enchufamos y el agua está en movimiento, ¿verdad que nunca se pone mala? Cuando el agua está todo el rato corriendo y hay movimiento, no se pudre. Ahora, si desenchufamos la fuente y dejamos ahí el agua estancada durante muchos días, el agua empieza a ponerse mal, ¿no? Se pudre, empieza a oler. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento. Entonces, por eso es importante no solo, evidentemente, trabajar nuestro equilibrio emocional y encontrar las causas de nuestros problemas, sino observar también lo que comemos. Porque a lo mejor, si nosotros comemos, imagínate, si yo ya, como os he contado el ejemplo de que esta mañana ha amanecido con mucha humedad y además yo tengo humedad interna y además abuso, por ejemplo, de la leche. La leche genera mucha humedad, entonces genera más moco. Y afortunadamente ya hay médicos occidentales que cuando los niños empiezan a tener, se resfrían y tienen mocos, le dicen, no le des lácteos, no le des... ¿Por qué? Porque saben que genera más humedad, más flema. Entonces, pues hay alimentos que nosotros estamos comiendo, el dulce genera también mucha humedad. O la pimienta negra, ¿no? Pues genera calor. Entonces, cada cosa, acordaros como he puesto en la pizarra, también cada órgano conecta con sus sabores. Entonces, si imaginaros que aquí se encuentra un bloqueo energético. Un bloqueo energético simplemente es energía densa que no se mueve. Entonces, si aquí está circulando la energía y sigue pasando por aquí, y aquí se encuentra un bloqueo, ¿qué pasa? Que empieza aquí como a estancarse también la energía y empieza a pasar muy poquita energía al siguiente meridiano. Entonces podemos decir que este meridiano de aquí está en exceso de energía y que este meridiano de aquí podría estar en insuficiencia de energía, ya que no le llega la suficiente en eso que habíamos visto de la transformación de los 5 elementos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en medicina china? Si aquí hay un exceso, dispersar, quitar. Y si aquí hay una insuficiencia, tonificar, dar energía. ¿Para qué? Para que se vuelva a equilibrar ese sistema energético. Y por supuesto, trabajando con acupuntura para, vamos a decir, dispersar, picotear, para favorecer de nuevo el movimiento de la energía. Así que si nosotros vamos tomando también conciencia de esos meridianos y nos los vamos poniendo, como no tenemos que saber si tenemos que tonificar o dispersar, pues simplemente nos lo vamos a poner y vaya a ver cómo la energía va a empezar a fluir y ayudarnos a cualquier bloqueo que pueda haber, si trabajamos también con las emociones, a poder aliviarlo. Bien, no sé si hay alguna duda, Roberto, Fran, si me queréis pasar alguna preguntita o cualquier cosita que me queráis decir, ahora es el momento para ello.